7 hábitos que debemos evitar, ya que pueden debilitarnos y obstaculizar nuestro camino hacia el éxito. Estos hábitos, a menudo pasados por alto, pueden convertirse en barreras invisibles que afectan nuestra salud mental, emocional y física. Prepárense para descubrir cómo identificar y superar estos obstáculos para alcanzar su máximo potencial. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos juntos en este viaje de autoconocimiento y transformación. 1. Procrastination. Puede convertirse en un obstáculo significativo para el logro de metas y objetivos. Es crucial reconocer que posponer tareas importantes solo perpetúa el ciclo de ansiedad y disminuye la productividad. Para superar la procrastinación, es útil dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables, establecer plazos realistas y comprometerse a trabajar en ellas de manera constante. Además, identificar y abordar las posibles causas subyacentes, como el miedo al fracaso o la falta de motivación, puede ayudar a desbloquear el flujo de trabajo. Cultivar hábitos de autorreflexión y autoevaluación también puede ser beneficioso para comprender mejor las tendencias procrastinatorias y trabajar en su superación gradualmente. Es esencial cambiar la perspectiva sobre las tareas pendientes. En lugar de verlas como una carga abrumadora, considéralas como oportunidades para crecimiento y aprendizaje. Adoptar la mentalidad de hacer hoy en lugar de mañana puede marcar la diferencia en la productividad y el logro personal. Incorporar rutinas y estructuras en la vida diaria también puede ayudar a minimizar las distracciones y crear un entorno propicio para el enfoque. Al abordar la procrastinación con paciencia y determinación, se pueden construir hábitos más efectivos que fomenten el éxito a largo plazo. La procrastinación a menudo se alimenta de la falta de claridad en los objetivos y la sensación abrumadora de las tareas por realizar. Es fundamental comenzar definiendo metas específicas y desglosarlas en pasos concretos. Establecer un plan detallado y realista puede proporcionar una guía clara y reducir la incertidumbre, lo que a su vez disminuye la probabilidad de procrastinar. Además, practicar la autorregulación emocional es esencial. Reconocer las emociones negativas asociadas con una tarea y abordarlas de manera constructiva puede ayudar a superar la resistencia a comenzar. Cultivar el hábito de la autorreflexión diaria puede ser un aliado poderoso en la lucha contra la procrastinación. Pregúntate a ti mismo sobre las decisiones tomadas durante el día y cómo contribuyeron o no al progreso hacia tus metas. Celebrar los logros, incluso los pequeños, puede reforzar la motivación y romper el ciclo de postergación. En última instancia, la clave para vencer la procrastinación radica en la consistencia y el compromiso con hábitos que fomenten la acción regular, convirtiendo las tareas pendientes en oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Es fundamental reconocer y contrarrestar las distracciones en el entorno. Identificar los factores que desencadenan la procrastinación, como el uso excesivo de dispositivos electrónicos o las interrupciones constantes, permite tomar medidas proactivas para minimizar su impacto. Establecer periodos de trabajo enfocado, apoyados por descansos breves y programados, puede ayudar a mantener la concentración y evitar la tentación de procrastinar. La colaboración y el establecimiento de responsabilidades compartidas también pueden ser estrategias efectivas. Compartir tus metas con amigos, colegas o familiares y comprometerte a rendir cuentas mutuas puede crear un ambiente de apoyo que motive a mantener el impulso. Enfrentar las tareas difíciles de manera colaborativa no solo distribuye la carga, sino que también proporciona una red de apoyo emocional. 2. Negatividad constante. Es esencial reconocer que la forma en que percibes y abordas las situaciones influye en tu experiencia. Intenta cultivar la conciencia de tus pensamientos negativos y trabaja en cambiarlos a perspectivas más positivas y constructivas. Practicar la gratitud diaria puede ser un excelente antídoto contra la negatividad constante, ya que te ayuda a enfocarte en las cosas positivas de la vida, incluso en medio de desafíos. La negatividad tiende a propagarse, pero también lo hace la positividad. Busca actividades que te traigan alegría y realiza esfuerzos conscientes para mantener un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de tu vida. Recuerda que cambiar tu enfoque y actitud requiere tiempo y práctica, pero con perseverancia, puedes transformar la negatividad constante en una mentalidad más optimista y saludable. Pregúntate a ti mismo si tus pensamientos son realistas y si hay evidencia que respalde esas percepciones negativas. A menudo, la negatividad constante se basa en interpretaciones sesgadas de las situaciones, y desafiar esos pensamientos puede abrir la puerta a una mentalidad más equilibrada. Aprende a tratarte con amabilidad y comprensión en momentos difíciles, de la misma manera en que lo harías con un amigo. Reconocer que todos enfrentamos dificultades y que cometer errores es parte del crecimiento puede ayudarte a liberarte de la espiral de negatividad. Practicar la autorreflexión positiva y aprender de las experiencias negativas puede ser un camino hacia el crecimiento personal y el cambio positivo. Recuerda que cambiar hábitos mentales lleva tiempo, así que sé paciente contigo mismo mientras trabajas en superar la negatividad constante.
La conexión con tus intereses y pasiones no solo te proporciona un escape positivo, sino que también nutre tu bienestar emocional. Ya sea a través de hobbies, actividades creativas o deportivas, encontrar espacios para el disfrute personal puede ser una poderosa herramienta para contrarrestar la negatividad. Compartir tus preocupaciones y sentimientos puede aliviar la carga emocional y proporcionar perspectivas externas valiosas. A veces, la negatividad persistente puede ser un indicador de problemas más profundos, y buscar el apoyo adecuado puede ser un paso crucial hacia la recuperación y el bienestar emocional. Enfocarte en construir relaciones positivas y de apoyo puede ser una parte integral de cambiar tu perspectiva y cultivar una mentalidad más positiva en la vida. 3. Falta de sueño. Puede tener un impacto significativo en tu bienestar físico y mental. Es crucial reconocer que el sueño no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el funcionamiento óptimo del cuerpo y la mente. Cuando no se obtiene la cantidad adecuada de sueño, la concentración y la toma de decisiones se ven afectadas, lo que puede llevar a errores y disminuir la productividad. Además, la falta de sueño crónica puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y contribuir al estrés y la ansiedad. Priorizar el sueño y establecer una rutina regular puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Establecer hábitos de sueño saludables, como mantener un horario consistente, crear un ambiente propicio para dormir y limitar la exposición a pantallas electrónicas antes de acostarse, son pasos importantes para mejorar la calidad de tu descanso. Reconocer la importancia del sueño y hacer ajustes en tu estilo de vida para garantizar un descanso adecuado puede tener beneficios a largo plazo para tu salud física y mental. Además, la falta de sueño también puede afectar negativamente el estado de ánimo y las relaciones interpersonales. La irritabilidad y la falta de paciencia son comunes cuando no se ha descansado lo suficiente, lo que puede generar conflictos innecesarios en el trabajo o en el hogar. A nivel emocional, la falta de sueño está vinculada a un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. La mente necesita el tiempo de sueño para procesar las experiencias del día, y la falta de este proceso puede afectar la capacidad para gestionar el estrés y las emociones de manera adecuada. Para mejorar la calidad del sueño, es fundamental crear una rutina relajante antes de acostarse, alejarse de fuentes de estrés y preocupaciones, y darle a tu cuerpo el tiempo necesario para desconectar y descansar. Hacer del sueño una prioridad en tu vida cotidiana puede tener un impacto positivo en tu bienestar general, mejorando tu energía, enfoque y equilibrio emocional. La falta de sueño también puede tener consecuencias a largo plazo en la salud física. La privación crónica del sueño se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad. Durante el sueño, el cuerpo realiza funciones vitales, como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación de hormonas clave. La interrupción constante de estos procesos puede contribuir a desequilibrios hormonales, aumentando la resistencia a la insulina y promoviendo la acumulación de grasa. Establecer un ambiente propicio para dormir, mantener una rutina constante y buscar ayuda profesional si se experimentan problemas persistentes de sueño son pasos fundamentales para garantizar que el cuerpo y la mente funcionen de manera óptima. Invertir en un buen descanso no solo mejora la calidad de vida diaria, sino que también contribuye a una salud a largo plazo más robusta. 4. Sedentarismo. Caracterizado por un estilo de vida con escasa actividad física, puede tener consecuencias significativas para la salud. Es crucial reconocer la importancia de mantenerse activo para prevenir problemas como la obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Incorporar pequeñas rutinas de ejercicio en la vida diaria, como caminar, estirarse o hacer breves pausas activas, puede marcar la diferencia. Además, es fundamental reducir el tiempo dedicado a actividades sedentarias, como el tiempo frente a pantallas, fomentando así un equilibrio más saludable entre el movimiento y el descanso. La clave está en buscar oportunidades para incorporar actividad física de manera regular, adaptándola al ritmo de vida individual. Esto no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente, ya que la actividad física regular contribuye a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y fortalecer el bienestar general. Al priorizar la actividad física en nuestra rutina diaria, estamos invirtiendo en nuestra salud a largo plazo y construyendo cimientos sólidos para un estilo de vida más activo y equilibrado. Optar por tomar las escaleras en lugar del ascensor, caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir para distancias cortas y programar intervalos de actividad durante el trabajo son pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia. Integrar el ejercicio como una parte intrínseca de la rutina diaria no solo mejora la salud física, sino que también nutre la salud mental al proporcionar momentos de desconexión y liberación de tensiones. Cultivar hábitos activos no solo es una inversión en la salud presente, sino también una medida preventiva para el futuro.
Al hacer elecciones conscientes para incorporar más movimiento en nuestras vidas, estamos construyendo un camino hacia una vida más plena, energética y equilibrada. Recordemos que la inactividad prolongada puede tener consecuencias a largo plazo, por lo que cada pequeño paso hacia un estilo de vida más activo es un paso hacia un bienestar integral. Asimismo, es crucial diversificar las formas de actividad física para mantener el interés y la motivación a lo largo del tiempo. Explorar diferentes actividades, desde deportes hasta actividades al aire libre o clases de ejercicios, puede hacer que el compromiso con la actividad física sea más sostenible y divertido. La socialización a través del ejercicio también puede ser un poderoso motivador, ya que compartir actividades físicas con amigos o familiares no solo promueve la salud, sino que también fortalece los lazos sociales. 5. Miedo al cambio. Es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante reconocer que el cambio es una constante inevitable, y en muchos casos, es necesario para el crecimiento personal y profesional. En lugar de dejarse paralizar por el miedo, es útil cambiar la perspectiva y ver el cambio como una oportunidad para aprender, adaptarse y evolucionar. Aceptar la incertidumbre como parte del proceso y enfocarse en los aspectos positivos que pueden surgir del cambio puede ayudar a reducir la ansiedad y permitir un enfoque más positivo hacia nuevas experiencias. Además, es beneficioso recordar que el miedo al cambio a menudo proviene del desconocimiento y la falta de control percibida. Tomarse el tiempo para entender las razones detrás del cambio, establecer metas claras y desarrollar un plan de acción puede brindar un sentido de dirección y control. Al abordar el cambio de manera proactiva y buscar apoyo en amigos, familiares o colegas, se puede superar el miedo al cambio y convertirlo en una oportunidad para el desarrollo personal y profesional. Afrontar el miedo al cambio implica también cultivar una mentalidad de resiliencia. En lugar de resistirse tenazmente al cambio, es útil desarrollar la capacidad de adaptarse y encontrar maneras de crecer a partir de las nuevas circunstancias. A menudo, las mayores lecciones y logros personales surgen en momentos de transición. No subestimes tu propia capacidad para superar desafíos y aprender de ellos. Es crucial reconocer que el cambio no siempre es un evento único y drástico, sino que puede ser un proceso gradual. Establecer pequeños objetivos y celebrar los logros a lo largo del camino puede hacer que el cambio sea más manejable y menos abrumador. Al centrarse en el desarrollo personal, la autoexploración y la adquisición de nuevas habilidades, el miedo al cambio puede transformarse en una poderosa motivación para alcanzar metas más ambiciosas y construir una vida más enriquecedora. Cuando enfrentamos el miedo al cambio, es esencial cultivar la autocompasión. Aceptar que sentir miedo es una reacción humana común y no un signo de debilidad nos permite tratarnos con amabilidad en lugar de autojuzgarnos. La autocompasión nos brinda la fortaleza emocional necesaria para atravesar periodos de incertidumbre y nos ayuda a mantener una actitud más positiva hacia nosotros mismos durante procesos de cambio. Construir una red de apoyo sólida puede marcar una gran diferencia. Compartir tus preocupaciones y aspiraciones con amigos, familiares o colegas puede proporcionarte perspectivas valiosas y recibir el apoyo necesario para enfrentar el cambio. La conexión con otros también te recordará que no estás solo en tus experiencias, lo que puede aliviar la sensación de aislamiento que a menudo acompaña al miedo al cambio. En última instancia, al abrazar el cambio como una oportunidad para aprender y crecer, puedes transformar el miedo en una fuerza impulsora para alcanzar nuevas alturas en tu vida. 6. Falta de planificación. Puede convertirse en un obstáculo significativo en la consecución de metas y objetivos. Planificar es fundamental para establecer una hoja de ruta clara, identificar posibles desafíos y anticiparse a obstáculos potenciales. Sin una planificación adecuada, es fácil perderse en medio de tareas dispersas, lo que puede resultar en la pérdida de tiempo, recursos y energía. Un consejo valioso es dedicar tiempo inicialmente a la elaboración de un plan sólido, definiendo metas claras y estableciendo pasos específicos para alcanzarlas. Este enfoque no solo proporcionará dirección, sino que también permitirá una gestión más eficiente del tiempo y recursos, aumentando las posibilidades de éxito. Es crucial revisar y ajustar el plan según sea necesario a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios en el entorno o nuevas circunstancias. La flexibilidad en la planificación es clave para enfrentar desafíos imprevistos y aprovechar oportunidades inesperadas. Mantener una mentalidad abierta y estar dispuesto a ajustar el curso cuando sea necesario ayudará a superar obstáculos y a mantener el progreso constante hacia los objetivos establecidos. La planificación no solo se trata de establecer metas a largo plazo, sino también de descomponer esas metas en tareas más pequeñas y manejables. Dividir los objetivos en pasos concretos facilita el seguimiento del progreso y hace que el proceso sea menos abrumador. Establecer plazos realistas para cada fase del plan también ayuda a mantener un sentido de urgencia y compromiso. Otro aspecto esencial de la planificación es la priorización.
Enfocarse en las tareas más críticas y urgentes primero puede marcar la diferencia en la eficiencia general. La falta de planificación puede llevar a la procrastinación y a la sensación de estar constantemente detrás de las responsabilidades. Por lo tanto, el consejo final es abrazar la planificación como una herramienta poderosa para la organización, la productividad y el éxito a largo plazo. Cuando se aborda una tarea sin un plan claro, es probable que se experimenten momentos de confusión y frustración, lo que puede afectar negativamente la calidad del trabajo y la salud mental. Un enfoque proactivo en la planificación ayuda a reducir la ansiedad, ya que proporciona estructura y control sobre las actividades diarias. La comunicación efectiva sobre los objetivos y las estrategias planificadas asegura que todos estén alineados y comprometidos con el éxito del proyecto. La falta de planificación puede dar lugar a malentendidos y falta de coordinación, lo que podría obstaculizar el rendimiento del equipo. En resumen, la planificación no solo es una herramienta para el individuo, sino también un medio crucial para fomentar la colaboración y el logro de metas colectivas. 7. Falta de límites personales. Puede llevar a una serie de desafíos en la vida cotidiana. Establecer límites saludables es esencial para mantener relaciones equilibradas, tanto consigo mismo como con los demás. Sin límites claros, es fácil caer en la sobreexigencia, comprometerse en exceso y experimentar agotamiento emocional y físico. Es crucial reconocer y respetar tus propios límites, aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar el autocuidado. Establecer fronteras no solo protege tu bienestar, sino que también fortalece tus relaciones, ya que comunica de manera clara tus necesidades y expectativas a los demás. La falta de límites puede afectar negativamente tu autoestima y autoconcepto. Al permitir que otros invadan constantemente tu espacio emocional o te obliguen a cruzar tus límites, puedes perder tu sentido de identidad y autonomía. Establecer límites no solo implica protegerte de influencias externas, sino también cultivar una relación saludable contigo mismo. Reconoce y valora tus necesidades, aprende a establecer límites firmes y comunica de manera efectiva tus límites a quienes te rodean. Al hacerlo, estarás construyendo una base sólida para el crecimiento personal y el mantenimiento de relaciones más equitativas y respetuosas. Cuando no estableces límites claros, puedes encontrarte en situaciones que generan estrés, ansiedad y agotamiento constante. Es esencial reconocer que decir no y establecer límites no es egoísta, sino una medida necesaria para preservar tu bienestar. Al permitirte poner límites, te otorgas la oportunidad de cuidar de ti mismo, reducir la carga emocional y mantener un equilibrio más saludable en todas las áreas de tu vida. Establecer límites no solo te protege, sino que también crea un espacio claro para la comunicación y la comprensión mutua en tus relaciones personales y profesionales. Practicar la autenticidad al expresar tus necesidades y limitaciones fortalece la conexión con los demás, ya que fomenta el respeto mutuo y la construcción de relaciones basadas en la confianza y el entendimiento. En última instancia, la habilidad de establecer límites contribuye a una vida más equilibrada, plena y satisfactoria. La falta de límites personales también puede afectar tu capacidad para alcanzar metas y objetivos a largo plazo. Sin límites definidos, es posible que te veas arrastrado en múltiples direcciones sin un enfoque claro. Establecer límites te ayuda a priorizar tus tareas y metas, permitiéndote concentrarte en lo que es realmente importante para ti. Al aprender a decir no a distracciones o compromisos innecesarios, puedes dirigir tu energía hacia aquello que contribuye significativamente a tu crecimiento personal y profesional. Adicionalmente, la falta de límites puede influir en tu autoestima al permitir que otros definan tus límites en lugar de tú mismo. Al tomar control de tus propios límites, te empoderas para tomar decisiones alineadas con tus valores y necesidades. Esto fortalece tu autoconcepto y te brinda la confianza necesaria para enfrentar desafíos y perseguir tus aspiraciones con determinación. Establecer límites saludables es un acto de autocuidado y autenticidad que te permite vivir de acuerdo con tus propias convicciones, promoviendo así una vida más significativa y enriquecedora. Sin límites, es posible que te encuentres atrapado en dinámicas tóxicas o relaciones desequilibradas, donde tus necesidades no son respetadas. Establecer límites saludables es esencial para construir relaciones sólidas y respetuosas. Esto implica comunicar de manera clara tus expectativas, expresar tus emociones de manera honesta y ser firme en tus principios, lo que contribuye a relaciones más auténticas y enriquecedoras. Al aprender a definir y mantener límites, puedes cultivar un mayor sentido de autonomía y empoderamiento, lo que contribuye a un bienestar general más sólido. Recuerda que establecer límites no solo es esencial para proteger tu paz mental, sino también para construir una base sólida para el crecimiento personal y la realización a largo plazo. Recuerda, queridos espectadores, la fortaleza se construye a través de hábitos positivos. Evitemos caer en las trampas que nos debilitan.
Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte futuros contenidos. Juntos, trabajemos hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Hasta la próxima.